los demás. Perfecto. Ahí está grabando, está conectado. Muy bien. Lo primero son las consultas generales sobre la bibliografía y la asignatura. Les aclaro que recién acabo de subir los apuntes, el apunte de el último módulo que ustedes tienen para la lectura. El apunte, por supuesto, ayuda, como siempre, para organizar más o menos lo que dice de teórico el cuadernillo. Espero que sirva para eso. Y el cuadro que está al final y las preguntas, todo contribuyen para que ustedes vayan teniendo una idea general de por dónde va la bibliografía, para que tengan, digamos, un orden, un hilo conductor. Y de paso les aclaré ahí hasta dónde llega el parcial, que ya se avecina, que falta poco, que es hasta la primera unidad del módulo 4. La segunda unidad no, porque es el análisis del cuento que después vamos a ver cuando tengamos la clase del ensayo. Por favor, si hacen preguntas referidas a ese módulo, no abran temas nuevos. Yo siempre reubico, pero es un trabajito más para mí. Así que traten de ubicar las preguntas, las consultas, en donde correspondan a algún tema abierto por mí, en donde está subida la bibliografía, etc. La wiki de elección de cuentos no está funcionando desde que la página se cayó. Y igualmente la mayoría ya se había inscrito con el cuento que querían tratar. No. Bien, ahí alguien levanta la mano. Si hay alguna pregunta, utilicen el chat. Si hay algo, me interrumpen, yo voy mirando siempre el chat a ver si hay algo como para responder. Bien, Silvina dice que no tiene cuenta. No te preocupes, todavía la lista está, y lo que se puede ver en la wiki es las elecciones que ya hicieron los compañeros. Yo lo que había dicho era que no se podían más de 3 veces, si no me equivoco, elegir cada cuento. Entonces yo iba poniendo en la wiki, era muy útil para eso, para ir viendo cuántos iban eligiendo el cuento. Y cuando ya llegaba al tope, decía, bueno, hasta acá este cuento, hay que elegir otro. Así que fíjate, no hay problema eso, no hay apuro. En el próximo cuatrimestre, cuando tengamos la novela, lo voy a hacer distinto. Voy a poner el título de la novela y después 3 lugares, así es más claro también para ustedes y no tienen que estar yendo tan arriba cuando otro compañero ya lo eligió. Pero bueno, todo es aprendizaje. Además esto de volver a hacer la wiki después de que se cayó la página era muy costoso y preferí que como la mayoría se había anotado, los que quedaban me enviaran a mí, a mi correo personal o al mensaje interno privado de la plataforma para decir. El parcial, recuerden que es de la modalidad interactiva, parecido a las ejercitaciones que ustedes ya hicieron, las ejercitaciones interactivas. Es muy parecido a eso, con algún agregado de, dentro de las preguntas hay alguna de desarrollo que yo la tengo que corregir yo. No es automática con la plataforma. Es en un solo horario para todos, ustedes tienen que estar conectados en ese momento. El que no pueda estar conectado por cualquier motivo, porque se enfermó, porque trabaja, porque no se está de viaje y no se puede conectar, queda para la instancia del recuperatorio. Yo les recomiendo que lo hagan ahora, aunque sea en el teléfono, es muy sencillo. Además, pueden tener todos los módulos y apuntes a la vista, háganlos solitos, traten de que sea una instancia también de aprendizaje, que de alguna manera a ustedes les sirva para fijarse qué es lo que todavía no tienen del todo fijo, del todo estable, del todo sólido dentro de los contenidos, pero no es muy diferente de las ejercitaciones interactivas que ya hicieron, de las preguntas de examen que pongo al final de cada módulo, y además está todo referido en los apuntes. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, con el parcial? ¿Algo para preguntar? Cualquier cosa me preguntan después o también dentro del foro donde está el apunte en el que hablo del parcial, el tema en el que hablo del parcial. Bien,
Vamos ahora. Norma creo que se sumó ahora. Dice la fecha en la que está, Eliana pregunta, la fecha, sí, es la que está en el cronograma. Ahí, bien que cambiaste a todos, Eliana. Sí, está ahí, está en ese apunte, en el cronograma, con la fecha y con el horario en el que se tienen que conectar. De todas maneras, un par de días antes yo les recuerdo, o algún tema abierto en el foro, eh, a ver si se los puedo refrescar como fecha y como horario para que estén. ¿Sí? Normi, creo que está preguntando algo. Escribe nomás. Así después ya pasamos a la clase y cuál es el objetivo. Norma, dale. Estamos esperando en el chat. O si alguno tiene también alguna pregunta, puede hacerla ahora. Mariana, a todos dice buen día, ingresó en la conferencia. Eliana dice 2 horas, creo que es hora y media. Yo vi que las ejercitaciones interactivas a ustedes les lleva muy poco tiempo. No sé si es diferente en la presión y en una ejercitación opcional tal vez le ponen menos garra y la hacen más enseguida o no consultan tanto los apuntes. En algunos casos lean convenientemente las consignas. Norma, estás en privado, fíjate de poner a todos. Vuelvo a la primera, fíjate en la pantalla, en la flecha roja, ahí tiene que decir a todos, no en privado. ¿Sí? Decía, en las ejercitaciones interactivas vi que algunos de ustedes por ahí no leían bien la consigna, a veces la consigna plantea elija una sola opción o no dice una sola opción y son 2 o 3 opciones las que se pueden elegir. Lean correctamente la consigna, no se apuren, tienen la hora y media para hacerlo, así que tómensela. Eso sí, 5 minutos antes de que se cumpla la hora y media, cierren, hayan llegado hasta donde hayan llegado y envíen lo que llegaron a hacer. Pero les digo que en general sobra el tiempo, ¿sí? Está puesto, más que nada la hora y media está puesta para si hay algún error de conexión. Ahí está Norma muy bien. Si hay alguna cuestión que a ustedes les llevó más tiempo buscar en los apuntes. La idea es que ustedes tengan leídos los cuentos, todos los cuentos que se refieren como ejemplificación, y después de eso que consulten todos los apuntes que ustedes tengan y que puedan responder a partir de lo que fueron viendo a lo largo del cuatrimestre. No hay ninguna sorpresa más que esa. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la clase en sí. Yo les había mandado una guía para que ustedes tuvieran la idea de por dónde iba a ir. El objetivo es aplicar al cuento del que les había dicho, el almohadón de plumas, algunos de los aspectos teóricos que ya hemos visto y del análisis literario desarrollado en el cuadernillo, tanto como para que ustedes incorporen alguna herramienta y herramientas y miradas sobre los textos literarios. El cuento es El almohadón de plumas. Ahí vamos a ir viendo los contenidos teóricos del género narrativo, las características, porque es un cuento literario, la poética de Poe y de Quiroga, la distinción con las formas narrativas breves. Recuerden que el cuento no es una forma narrativa breve de acuerdo con la bibliografía que nosotros mantenemos en el cuadernillo, que se diferencia del relato de la fábula, del artículo de costumbres, del cuento poemático. Eso lo tienen bien en el apunte y en el cuadernillo. Se sumó ahí Adriana, bienvenida. Después vamos a ver los contenidos de análisis literario. En el cuadernillo, en la página 104-129, hay un cuento que se llama La adoración de los Reyes Magos, de Mujica Lainez.
léanlo, por favor, ellos también se toman el examen, digo, en el examen final se los puedo preguntar, en el examen parcial también puede haber alguna pregunta. Y hay una guía metodológica. La guía metodológica no entra en el parcial. La guía metodológica da ideas de cómo se puede analizar un cuento o desde dónde se puede analizar un cuento. Es un análisis más bien descriptivo, no es el que yo voy a pedir en el ensayo, porque se hace muy extenso y además es como un muestrario que describe todo lo que tiene el cuento o la mayoría de cosas que tiene el cuento, porque un análisis acabado terminado es imposible de cualquier texto, ¿no? Simplemente es para que ustedes tengan en cuenta los ítems que se toman para analizar la adoración de los Reyes Magos, ¿sí? Vamos a aplicar hoy algunos de esos aspectos, nada más que algunos, ¿sí? Así que vuelvo a ver la 3, seguimos historia y discurso, trama y estructura, narrador. Narrador tienen un cuadrito de los narradores básicos dentro del cuadernillo y dentro de los apuntes. Está en la bibliografía adicional obligatoria. Solo vamos a ver este año, este cuatrimestre, los 4 narradores básicos. El próximo cuatrimestre en literatura 2 vemos todas las otras clasificaciones que marca el cuadernillo, porque después hay un montón de investigadores que han hecho su propia taxonomía. Nosotros tratamos de acotar en las que nos parece más abarcativa y a partir de ahí vamos a ampliar. Pero esta literatura, en literatura 1, solo vamos a ver los 4 narradores básicos, así que fíjense después en la bibliografía adicional obligatoria. Y después la realidad representada, referencia temporal, espacial, los personajes, valores estéticos, y algo que aparece tanto en la bibliografía adicional como en la que ustedes van a utilizar para el ensayo, que es el esquema funcional de Barthes, que es muy útil a la hora de mirar el texto desde las 4 funciones que marca Barthes. Bien. Eliana, Norma, buen día. Norma dice buen día ahora para todos. ¿Cuentos populares son esos como Caperucita Roja? Sí, esos son los cuentos populares, los que son de tradición oral. Digamos, esos son los europeos. Después acá en Latinoamérica hay muchos otros. Eh, Alcira dice muy difícil Barthes. Hay un apuntecito. Alcira, donde yo marco... ahí va, Nicolás. Donde yo les hago un resumen. Primero les pongo el texto en crudo porque la idea de poner el texto en crudo es que ustedes vean de dónde sale eso, cuál es digamos, la fuente, el libro total de donde está sacado lo del esquema funcional. Yo les recomiendo que acudan directamente a mi apunte. Esperen que me fijo, a ver en dónde está. Creo que en la complementaria, o está en la complementaria y también en la obligatoria. A ver. Sí, en la adicional obligatoria está Barthes, Introducción al análisis estructural de los relatos, y dice resumen. Fíjense ese, el libro original más que nada es para que ustedes vean de dónde sale. Los estudios narratológicos tienen mucha importancia en el desarrollo de la teoría literaria y a ustedes les sirve como una herramienta. Por eso es un primer acercamiento a esa herramienta. Fíjense que en ese resumen están los 4 ítems de funciones o núcleos, catálisis, indicios, informantes, y eso es lo que a ustedes les tiene que básicamente importar. Bueno, sí, ojalá, sí, el apunte es de 1 de 3 hojas, está y además está un cuadrito con algunos colorcitos que me gusta como para los que son más visuales, para que puedan ver que son 4 cosas para observar dentro de los cuentos. Alguien preguntaba, el archivo que está apareciendo se los envié, Nico, se lo subí en la plataforma, en la parte donde hablaba del horario de la videoconferencia, para que ustedes tuvieran una guía. Fíjate, y si no creo que lo podés bajar de acá mismo, antes de que yo cierre, no sé si ustedes tienen la posibilidad de bajarlo, y si no, alguno te lo puede
te lo puede facilitar. Yo, si no, si ustedes me corrigen, si no es así, se los envié ayer como para que tuvieran una guía de por dónde va a ir la clase. ¿Está? ¿Sí, Nico? Hola, Romy. Fíjate que estás en privado, pone, acá te estoy mostrando en la pantalla donde dice a todos, ¿sí? Fíjate la flecha roja en tu pantalla. Ah, ahí está, perfecto, muy bien. Esto de la flecha roja me sirvió muchísimo. Muy bien, bueno, vamos a avanzar entonces acerca de los ítems que vamos a trabajar a partir de la página 2, los contenidos teóricos. Bueno, primero vamos a hablar del género narrativo, por supuesto. Recuerden que había 3, lírico, narrativo o épico y dramático. Dramático no tiene que ver con lo triste, sino con que se puede dramatizar. Esta es una composición en prosa, la reconocemos por los párrafos, y además desarrolla, es una historia que desarrolla hechos en un tiempo y en un lugar determinados. Bueno, digamos, no podemos hablar de un lugar geográfico determinado, pero sí en los límites de una casa muy especial. La época básicamente no nos sitúa en la actualidad, ¿no? Por la falta de medios de comunicación y asistencia sanitaria. Pero básicamente podemos decir que como está en prosa, está en párrafos, hay un narrador que cuenta una historia, estamos dentro del género narrativo. Esas serían las características, recorrer la prosa, aunque no es lo más contundente porque después tenemos cuentos poemáticos, ¿no? Pero la prosa es una de las pautas que nos da para decir, bueno, esto pertenece al género narrativo, y dentro del género narrativo a la especie cuento literario, ¿sí? Que nosotros habíamos visto que tenía una diferencia. Yo les hice un cuadro que no estaba en el cuadernillo, pero que de algún modo servía para ver enfrentadas las características del cuento literario y el cuento popular, ¿no? El cuento popular, que es folclórico, así como decía Caperucita Roja, ¿no? Es oral, porque tiene en su primera etapa una transmisión oral, después algunos autores recopilan, recolectan eso, y lo pasan al texto escrito, pero básicamente tiene un origen oral. Es esquemático, como que tiene fórmulas de apertura, de cierre, ¿no? En este caso, nosotros vemos que es un cuento literario porque presenta un estilo marcado por el autor, tiene una sola versión, ¿no? Porque además no es que nació oralmente, sino que nació para ser publicado, es publicado, y eso no le da variantes o cambios, no le da la posibilidad de variar o cambiar. En cambio, en el relato popular, en el cuento popular, muchas veces hay como leves diferencias porque, como era de transmisión oral, cada uno que lo contaba por ahí iba agregando algo, destacaba alguna otra cosa, le hacía un final menos cruento, etc. En este caso, no utiliza fórmulas de apertura como había una vez, hoy vivieron felices, como es el final de muchos de los cuentos populares o tradicionales, ¿no? Sino que acá busca atrapar al lector desde la primera frase. Esta frase es clásica, ¿no? Su luna de miel fue un largo escalofrío. Es una frase contundente, una frase que se recuerda mucho de este texto y que ya nos predispone para el tipo de hechos que vendrán. Por otro lado, vemos, Romy pregunta, cuando el cuento popular pasa a ser escrito, deja de ser popular? No, sigue siendo popular por su origen, porque su origen fue oral, tradicional, recolectado por alguien, por eso pasa a ser escrito, pero no deja de ser popular. De hecho, cuando nosotros decimos Perrault, eh, Grimm, bueno, y todos esos autores, en realidad ellos recolectan esas historias populares, no son netamente autores originales de esas historias, siguen siendo cuentos populares y tradicionales. Muy bien, poética de Poe y de Quiroga. ¿Se acuerdan la poética de Poe? Los 3 principios, ¿no? 3 principios básicos: la brevedad, la unidad de estructura que abarca el interés, el efecto y lo tonal, y el final sorpresivo. No significa que, esto creo que estaba en una de las ejercitaciones, que antes el cuento de Poe no existiera. Poe simplemente le da como la sistematización de
para qué, cómo es que nosotros constituimos y reconocemos ese cuento, ¿no? Él decía que estos tres son los pilares básicos, los tres principios. Quiroga tendía en muchos de sus cuentos hacia estos tres principios. Por supuesto, después hay en el cuadernillo de lectura el decálogo y el manual, que ustedes lo pueden leer con algunos condimentos más, algunos ingredientes más que agrega Quiroga. ¿Cómo podemos decir? A ver, de nada, Rami. ¿Cómo podemos aplicar estos tres pilares al almohadón de plumas? Bueno, sabemos que la brevedad la tiene porque se lee de un tirón, es breve pero además no se desvía hacia otras ramificaciones, no deja que se te caiga el interés del lector, ¿no? Lo leemos de una, y además la brevedad está dada por el hecho único, ¿no? En algún momento se dice que es el verdadero protagonista del cuento, el hecho único. En este caso es la enfermedad aparentemente incurable de la mujer, ¿no? Eso, el hecho único nos lleva a la unidad. La unidad de estructura está dada por la unidad de efecto, como decía antes, de efecto, de interés y lo tonal. La de efecto es la que conmueve al lector desde el inicio, ya desde la primera frase contundente. Su luna de miel fue un largo escalofrío, que ya nos incita primero el escalofrío, lo contrastivo que tiene la luna de miel, lo que podemos culturalmente entender por luna de miel, y el largo escalofrío. La unidad de interés se engendra y crece en el desarrollo del cuento, es decir, se va progresando la enfermedad de Alicia, a medida que va progresando esa enfermedad, esa tensión que crece nos va también interesando más. Nunca decae ese interés. Y la unidad tonal, que es muy importante, está dada por las notas emocionales que tiene el cuento, es decir, el ambiente que anuncia el escalofrío de la frase inicial. Blancura del patio silencioso, por ejemplo, o habla de los frisos, las columnas, las estatuas de mármol. Todo eso dice que producía una otoñal impresión de palacio encantado. Toda esa catálisis, toda esa descripción tiene que ver con lo tonal del cuento, que tiene que ver más con un cementerio que con una casa en la que vive una pareja de recién casados, ¿no? Fíjense, blancura, silencio, friso, estatua de mármol, brillo glacial del estuco, desapacible frío, los payos ayabaneco en toda la casa, eh, se habla del rígido cielo de amor, la anemia, las visiones de Alicia, todos esos condimentos, esos ingredientes contribuyen a esa atmósfera, a esa unidad tonal que tiene el cuento, porque esa atmósfera recorre todo el cuento. Es un cuento magistral para mostrar esa unidad tonal. Ahí dicen su cuento blanco y negro. Muy bien, sí. Norma dice, no tiene color, el único color que aparece es el final. Perfecto, muy bien. Cris, fíjate que estás en privado. Acá vuelvo a la flecha roja en tu pantalla. Fíjate que ahí tiene que decir a todos, ¿sí? El silencio, dice Mariana, las luces prendidas, digamos, el color que falta. Después, el único tono es la sangre. Casi lo mismo que pasa en La gallina degollada, que hay incluso una versión en historieta, ¿no? Que el historietista eligió todo en blanco y negro y solo la última escena, si no leyeron, no quiero spoilear, pero La gallina degollada, que es un clásico escolar, en alguna época se leía mucho, pese a lo cruento que era, lo que resalta es el color de la sangre en el final, así que por ahí es una constante en los cuentos de Quiroga. Mariana pregunta, ¿debemos analizar los cuentos de las prácticas de lectores que vemos? Claro, sí, en general esa es una de las sugerencias para el ensayo, que ustedes puedan analizar algún cuento según la poética de Quiroga, según la poética de Cortázar o según la poética de Pou. La de Pou se aplica mucho en los cuentos que están en la lista, y si no hay otras maneras de analizar. Por ahí, por ejemplo, podemos ver, acá se da la poética de Pou en el cuento de Quiroga, pero porque Quiroga ascribía a esos tres pilares. Pero después hay muchas otras cosas que también él agrega y que pertenecen a su poética y que podrían ser analizadas. ¿Sí? Vuelvo acá, así vamos viendo por dónde vamos. Bien, el final es sorpresivo, ¿no? Se da con la identificación de la causa de la enfermedad de Alicia, el bicho repulsivo que está entre las plumas, etc.
esto que te decía antes, creo que Mariana era la que preguntaba. Quiroga en el Decálogo rescata la importancia de las frases de inicio y del final. Es decir, ven que no va a contrapelo de lo que dice Poe, pero aclara. La frase del inicio y la frase del final son fundamentales. En la máxima 5 del Decálogo dice, por ejemplo, en un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia de las 3 últimas. Y fíjense, su luna de miel fue un largo escalofrío, ¿no? Rubia, angelical, tímida, el carácter duro, el oso, soñadas niñerías, y pasa al final, esa clase final en presente, que le da como una narración condensada e intensa, ¿no? Que no se distrae con otros adornos estilísticos ni direcciones descriptivas. Habla también de que se da con oraciones no demasiado largas, ¿no? No es raro que adelgazara. Tuvo un ataque de influenza, no se reponía nunca. El hundimiento no la abandonó más. Perdió luego el conocimiento. Murió por fin, ¿no? Son como todas frases cortas que son bastante contundentes, que eso especialmente también cuando uno corrige algún texto, cuando uno redacta algún cuento, ¿no? Desde la postura del redactor, si quiere que el cuento sea contundente, tiene que apelar a esas frases cortas. Para mí es una recomendación muy atinada esta del Decálogo, ¿no? Más que las largas oraciones con subordinadas, ¿no? Las oraciones que se llaman complejas desde la sintaxis. El final es contundente, ¿no? Fíjense que incluso utiliza el presente, ¿no? La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Esta máxima final como para que desde el narrador sintamos que eso también puede ocurrirnos a nosotros, ¿no? Porque es como una norma. El presente indicativo, presente de enunciación es muy utilizado en las normas o reglas o en los libros de historia o en las leyes químicas, ¿no? El hecho de ponerlo en presente de algún modo nos da esa pauta de final contundente y a tener cuidado con los almohadones de pluma. Además es como muy, yo me acuerdo cuando lo leí, era chica, ¿no? Era como un clásico escolar y esta última frase en general impresionaba mucho para después cuando dormí. Nicolás dice, sí, Sin City, blancos y negros, únicamente el rojo para la sangre, exactamente. Fabulosa película, Sin City, me gustó mucho más la 1. Dentro de, es también creo que, corregime si no es así, dentro de un cómic, a partir de un cómic se hace Sin City, y me pareció excelente esa transposición del cómic a la película. Sí, claro, si vos estás diciendo cómic, está bien. Los ojos de las protagonistas femeninas, ¿no? La puerta que se abre así como en una cámara casi aberrante que es contrapicado, toda la luz negra, perfecto. La verdad es una joya esa película. Incluso el amarillo, sí, sí, totalmente. Acá tenemos, bueno, Quiroga tenía mucho de esto de lo rojo, ¿no? Si no leyeron Cuentos de amor, de locura y de muerte, para mí es un clásico que no puede faltar. Digamos, la línea de lectura que cada uno tenga puede ir por cualquier lado, hay muchísimo para leer, es inabarcable la lectura, uno sigue leyendo. Yo ahora que tengo el ebook y reader o lector electrónico, estoy bajando cosas que quería leer hace mucho y que no estaban editadas en versión papel, y veo que, bueno, es inabarcable tratar de recomendar todo lo que uno va leyendo. Pero ustedes que están en esta materia y que están abordando a veces por primera vez desde la teoría literaria, como es Barthes, conviene leer estos clásicos, conviene leer a Quiroga exhaustivamente desde esta mirada ya del lector experto, no tanto desde la escuela primaria, ¿no? Desde la escuela secundaria cuando leímos Cuentos de amor, de locura y de amor. Muy bien. Vamos a ver al aplicar aspectos de lo que, vuelvo a reiterar para los que no estuvieron antes, hay contenidos de análisis literario en el cuadernillo a partir de la adoración de los Reyes Magos. Lean el cuento y lean este análisis literario tanto como para que vean por dónde puede ir el análisis. Hoy vamos a aplicar algunos, todos sería imposible porque no me daría el tiempo. ¿Sí? Vamos a poner
historia y discurso, ¿no? Perdón, me faltó lo de las formas narrativas breves, leyenda, relato, fábula, ¿no? Eh, Separamos el cuento con sus características propias de las otras formas narrativas breves, ¿no? Recuerden que una pregunta de examen clásica es la diferencia entre cuento y relato, ¿no? De acuerdo con nuestra bibliografía, porque después hay un montón de otras bibliografías que identifican o llaman de manera indistinta al cuento y al relato. Nosotros acá le llamamos al cuento cuento porque tiene conflicto, porque tiene tensión narrativa, porque algo debe resolverse, ¿no? Ahí está. Norma dice que nunca lo va a olvidar. ¿Por qué, Norma? Porque eso estaba en la ejercitación interactiva. Contestame eso mientras sigo. En este cuento, eso inexorable, que es la enfermedad de Alicia, es lo que le da el conflicto, ¿no? Esas fuerzas que chocan dentro del texto, la necesidad de salvarla de todo lo que la rodea, pero la muerte que avanza inexorable, imparable. No es una leyenda porque no hubo una intención didáctica ni combina elementos históricos y ficticios. No es una crónica porque la crónica mantiene un relato detallado por fecha, de ahí viene crónica cronológico. No es un artículo de costumbres porque el artículo de costumbres más que nada recrea las costumbres y modos de ser, por ejemplo, de un grupo social. No es un cuento poemático porque no hay un desarrollo eh, de orfebrería, como puede ocurrir en este Rubén Darío, acerca del lenguaje, de las imágenes, de todo lo que se va mostrando, de la sonoridad del lenguaje, y la anécdota queda perdida. No, acá la anécdota es lo más importante. Norma dice estaba en el interactivo, ¿viste? Esa es una de las maneras de estudiar también, ¿no? Yo hice las ejercitaciones interactivas, antes no estaban, las hice porque me pareció primero que era necesario para practicar para el examen parcial y no tirarlos al examen parcial en crudo, y segundo porque hay muchas cosas que van apareciendo que nos hacen reflexionar en toda la lectura, en todos los apuntes. A veces hay cosas que pasamos por alto y el tema de lo interactivo por ahí los enfrenta al momento de resolver algo y tomar una decisión y saber si estuvo correcta o no esa decisión. Muy bien, vamos a historia y discurso. Claro, pero no de acuerdo con, no es una forma narrativa breve porque forma narrativa breve son como todas las otras. El cuento está fuera de eso. ¿Sí? Muy bien. Historia y discurso. Eh, Antes de la interpretación, pero que colabora con ella, es el nivel de la descripción del texto. Podemos entonces basarnos en descripciones, en nociones descriptivas básicas como historia y discurso. Muchos teóricos estructuralistas, Barthes es uno, hay otros, Todorov y más, que hacen también esta distinción, ¿no? El relato dice, algunos, fíjese que habla de relato y no cuento, pero bueno, la historia en la medida que evoca una serie de acontecimientos, ¿no? Es decir, eh, la historia son los hechos, lo que ocurre. Y el discurso es la manera en que estos acontecimientos son transmitidos, ¿no? Entonces, la manera artística puede ser la elección del narrador, los santos temporales, la determinada elección de personajes, eh, las catálisis que utiliza, las figuras tonales que hablábamos más arriba. Genet incluso agrega un tercer componente. Dice que la historia son los hechos, que es lo clásico. El relato, la narración es lo más cercano al discurso, que es, digamos, la manera artística de contarlo, ¿no? Y el relato es el producto material, dice la historieta, el texto, el teatro, una película, ¿no? Entonces, ustedes quédense con que historia son los hechos y el discurso, la manera teórica que podemos describir que está siendo contada esa historia. Puede ser, no sé, por medio de predominio de figuras retóricas, con predominio de imágenes visuales o auditivas, entonces eso le da una distinción a ese cuento, a ese texto, ¿sí? A ver, dice, para la historia podemos hacer lo que se llama el argumento y consiste en narrar los hechos sintéticamente con el objetivo de reconocer la historia. En este caso podemos decir que es un cuento que trata de una pareja recién casados, que vive en una casa fría y glacial, durante el invierno la mujer empieza a enfermar,
tratan de salvarla pero no pueden, peor y muere, y que se descubre al final el animal monstruoso que había causado su muerte. También la historia se puede enunciar mediante la secuencia de núcleos narrativos, ¿no? En el esquema funcional de Barthes está este concepto de núcleos narrativos, están en el resumen de la plataforma, que incluso se recomienda que sea con oraciones unimembres, ¿no? Frialdad en comunicación de una pareja recién casados, enfermedad inexplicable de Alicia, decaimiento creciente, muerte final de Alicia, descubrimiento del animal monstruoso, que fue la causa de su muerte. Es decir, con 5 oraciones unimembres breves tenemos lo que es la historia. ¿Sí? Norma dice que le causa escalofríos. Sí, su luna de miel fue el largo escalofrío, acuérdate, Norma. Muy bien, la trama. ¿Se acuerdan la estructura? Introducción, nudo y desenlace. Eso es como lo clásico, ¿no? De la estructura. Clásico, introducción, nudo y desenlace. Y el nudo, recuerden, incluye conflicto y clímax. Esto es una división tentativa, ¿no? A veces las partes están como muy apretadas, ¿no? Y constituyen toda una unidad. Es solo una segmentación para los fines del análisis, ¿no? Es muy clásica esta segmentación en introducción, nudo y desenlace. En este cuento puede variar en lo que encuentren en otras fuentes bibliográficas. Podemos decir que la introducción son los 4 primeros párrafos, porque la función es presentar, situarnos en un espacio y en una dinámica de relaciones, adelantar alguna información. Fíjense que acá está la presentación de la relación de los personajes, la descripción de la casa fría y glacial, ¿no? Y que es el marco, el encuadre para la relación entre ellos y para lo extraño que va a ocurrir. Con respecto al inicio hay una llamada en el cuadernillo, creo que es la llamada 34, página 114 aproximadamente, digo porque varía según las ediciones, dice que existen maneras de comenzar una historia ab ovo, desde el huevo, en medias res, en el medio del asunto, en extremas res, desde el final. Si se comienza ab ovo, la historia avanza como linealmente, ¿no? Marca una secuencia sin quiebres, ¿no? Los sucesos parten de instancias, pero si los sucesos están partiendo de instancias ya comenzadas, podemos decir que están medias res, que significan en medio de las cosas. O incluso en extrema res, cuando es al final, que a veces se necesitan de volver al pasado para ver qué ocurrió. Página 112 lo tienen ustedes. Está bien, sí, depende a veces de las ediciones. En este caso, la historia se inicia, o es decir, desde un poco antes del conflicto y avanza linealmente. No hay saltos hacia atrás o saltos hacia adelante. Para mí, el nudo o desarrollo central no es raro que adelgazara. Es la parte central, es la más extensa. A lo largo de esa parte se desarrollan los hechos. Se presenta más fuertemente el conflicto, ¿no? Que es la extraña e inexplicable enfermedad de Alicia, y luego de establecer ese conflicto se da el clímax, que recuerden que es el punto de mayor tensión, ¿no? Un mate para mí también. El clímax es el punto de mayor intensidad emocional. Fíjense que ya habíamos visto esas notas emocionales, pero van increyendo, van subiendo, se van tensionando más, ¿no? Hasta que después descienden y decaen antes, cuando decae todo es el desenlace. El desenlace es el cierre, ¿no? Que a veces aclara o da una clausura al conflicto, ¿no? En este caso, el final es la explicación de la muerte, de la enfermedad y muerte de Alicia, y el hallazgo del animal repulsivo, final sorpresivo, final contundente, final conmocionante para el lector. Después seguía, dijimos que vamos a ver, narrador. Bueno, como les decía antes, en la bibliografía adicional tienen las personas básicas primera y tercera y 2 puntos de vista para cada una. Las personas primera o tercera nos dan idea si el narrador está desde adentro o desde afuera, ¿no? Es decir, la visión interna o externa. La persona gramatical se deduce a partir del uso de los verbos. En este caso nosotros tenemos que después tenemos que ver en los matices el punto de vista, pero el narrador está netamente en tercera persona. Fíjense que los verbos están fue, él lo quería, se habían casado,
que son todas terceras personas, ¿no? Yo marqué, no sé si les envié el cuento como para que lo tuvieran, se había marcado en verde como para que lo vieran, después se los envío. Hay muchos otros entrecruzamientos entre los puntos de vista, hay muchos teóricos que los estudiaron, eso les aclaraba antes, pero en este cuatrimestre vamos a ver solo estos dos narradores básicos y los dos puntos de vista de cada uno. Después, cuando lleguemos a literatura 2, sí vamos a ver una clasificación un poquito más. Muy bien. Narrador, claro, omnisciente, porque está dentro de las conciencias de los personajes. Así es. Realidad representada. Vamos acá a ver que baja un poquito. Referencia, si ya lo tenemos, referencia temporal, referencia espacial, los personajes, valores estéticos y el esquema de barras. Referencia temporal, no hay menciones muy destacadas de la época en la que está transcurriendo la acción, ¿no? Sí podemos decir que el tiempo está dentro del cuento, el cronológico es más objetivo y el subjetivo tiene más que ver con las percepciones de los personajes. Acá lo que podemos decir que lo objetivo es que se habían casado en abril y habla de que había durante 3 meses había transcurrido la primera convivencia, etc. Entonces, el nudo transcurre en julio. Si tenemos en cuenta que es un actor rioplatense, en julio es pleno invierno, ¿no? Eso es en cuanto al objetivo, ¿no? En abril, 3 meses, sacamos la cuenta, listo, es en invierno. Lo subjetivo es lo que intensifica ese invierno, ¿no? La frialdad en la relación, la casa tipo mausoleo, blanca, lo que ya dijimos, todo lo escalofriante, ¿sí? Esto nos lleva al punto de la referencia espacial, ¿no? La referencia espacial tiene que ver con los espacios. No hay, digamos, alguna referencia concreta a lo geográfico, ¿no? Pero sí podemos decir que el aspecto es otoñal, el estuco, los pasos como ecos, todo eso da el marco espacial cuando transcurren los hechos. Fíjense cómo se cumple esto que decía el autor del catálogo del perfecto cuentista, ¿no? Cada frase tiene que estar en relación con el hecho 1. Debe sugerir y estar en función de los hechos. Es ese ambiente opresivo y la falta de comunicación de la pareja lo que parece al principio enfermar a Alicia, ¿no? Y la casa tiene ese aspecto otoñal de mausoleo, de rigidez glacial, que conforman y van conformando el campo semántico de la muerte, ¿no? El mausoleo, las estatuas, como si fuera un cementerio. En los personajes podemos decir que tienen rasgos, cualidades físicas, espirituales, ¿no? Podemos describirlos por sus intereses, por sus móviles, a través de lo que hacen, a través de lo que dicen. La tipología más difundida es la clasificación de los personajes con el lugar que ocupan en el texto, más importantes o más en segundo plano. Protagonistas, recuerden que viene de protoagón, es decir, el que primero lucha, son los que asumen el peso de la narración. Los secundarios están más en segundo término, fuera de las acciones primarias o hechos principales, ¿sí? Y después las figuras de fondo que no tienen desarrollo y participan de algún hecho aislado. Los personajes principales obviamente son Jordán y Alicia. Alicia angelical y tímida, casi sometida al carácter rígido de su marido, con una idea del matrimonio que el narrador califica como ingenua niñería de novia. Una sola característica física es rubia, ¿no? Con esa idea angelical, idea cultural de lo angelical, ¿no? Los angelitos rubios. Jordán es la antítesis porque dice duro, insensible, mudo, ¿no? Un solo dato sobre el aspecto físico es la altura, tal vez para intensificar lo inalcanzable que podía ser desde Alicia, o la distancia insalvable que se establece pese al amor entre ellos. Personajes secundarios son figuras de fondo que no tienen desarrollo, por ejemplo, el médico y la señora que sirve en la casa, la sirve. En cuanto a los valores estéticos, el cuadernillo habla de los valores estéticos de una obra, de un texto cuya percepción depende del grado de madurez psicológica, de la formación que ustedes tengan, del enriquecimiento espiritual del lector.
Se señalan recursos gramaticales como clases de oraciones, adjetivación, figuras retóricas, recursos semánticos como imágenes sensoriales, acá es mucha imagen visual, ¿no? Alguna imagen auditiva ahí con el eco de los pasos. Y después recursos fonológicos, repeticiones, onomatopeyas, etc. Lo importante es que ustedes no tienen que desglosar el texto en todos los recursos que aparecen, sino tratar de jerarquizar. Es decir, acá podemos ver las imágenes visuales y térmicas de la casa que nos refuerzan la frialdad de la relación de la pareja, el silencio, ¿no? Y la sensación de cementerio de la casa, ¿no? La pura, como ya dijimos, el brillo glacial, el desapacible frío, los ecos, ¿no? Que hay. Es decir, nosotros podemos describir, simplemente decir, bueno, estos son las imágenes que hay. Pero si nos quedamos solo con esa descripción resulta insuficiente. Hay que aclarar en función de qué están esas imágenes dentro del cuento que, como dijimos, refuerzan la idea de muerte y de cementerio. Esto que estoy apuntando acá arriba se refiere a los indicios, ¿no? Esto de las notas, las figuras tonales, lo tonal del cuento. Recordemos qué es lo que tiene el esquema de Barthes para clarificar y vean que en el resumen está muy sencillo. Si quieren, no aborden el texto original, salvo que necesiten citarlo, que ahí tienen la paginación original. Él habla de 4 funciones. Habla de núcleos o funciones cardinales. Catálisis, indicios, informantes. ¿Sí? Señala, además importante, que no siempre se encuentran puros. Un núcleo puede ser un indicio, una catálisis puede ser a la vez catálisis-indicio. Un informante puede estar dentro de una catálisis, se pueden dar mezclados. Esto no es una ciencia exacta. Vamos a tratar de aplicar. Los núcleos, ya los mencioné en el argumento o en la secuencia narrativa, que es lo que se prefiere, porque son núcleos narrativos más que una redacción del argumento. Para aplicar, digamos, el esquema de Barthes, tenemos ahí que el núcleo es el hecho contundente. Y fíjense que cuando hice 5 oraciones unimembres fueron los 5 núcleos que hacen avanzar la acción. Eso que no podemos prescindir de estos núcleos. Después tenemos los informantes concretos, espaciales o temporales, que acá hay poco. Se menciona la casa y el invierno y cuánto dura la agonía de Alicia. Esos son informantes concretos. Las catálisis son básicamente descripciones. Hay algunas otras, descansar, ¿no? Ese descansar de la narración, pero acá básicamente son las descripciones, ¿no? Y el indicio es todo lo que crea la atmósfera, así que fíjense cómo está relacionado con las notas emocionales. Los indicios son las notas emocionales. Son datos que, a diferencia de los informantes, no son concretos, sino que son que requieren de nosotros un desciframiento, porque son más metafóricos, ¿no? Y son todos estos, nosotros hablábamos acerca de cómo la casa parece enfermar a Alicia, y todas esas notas emocionales que son indicios que nos adelantan una información, ¿no? Porque desde el inicio el escalofrío, el frío, está asociado a la muerte, ¿sí? Para el ensayo final es muy interesante ver algún análisis del cuento desde el esquema funcional de Barthes, ¿no? Y es simplemente aplicarlo y destacar los indicios, que todos los cuentos los tienen, ir descifrando dónde aparecen esos indicios y qué tipo de lectura, a qué tipo de lectura nos están orientando, ¿no? O si hay un equilibrio entre lo indicial y lo funcional. Lo funcional está más asociado a los núcleos o funciones cardinales, al núcleo, al hecho, a la historia. Y lo indicial son todas esas notas emocionales que dan como una atmósfera al cuento, y acá está magistralmente logrado. ¿Sí? A ver. Bueno, antes de terminar, porque ya me está corriendo el tiempo, son -10, vamos a ir a... voy a abrir una escritura colaborativa, una wiki, sobre algunos cuentos del cuadernillo u otros con una guía de análisis que tiene mucho que ver con este análisis que hice acá. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan pensar el cuento desde algún
algún análisis como este que hice yo acá, con una guía pautada, como para que ustedes amplíen la mirada sobre los cuentos y puedan observarlos desde este punto de vista ya más de análisis literario. Lo pueden hacer de a dos, es una tarea absolutamente opcional, el que no quiere, no tiene tiempo, no la hace, y después ahí mismo, en la misma wiki, voy subiendo lo que algunos analizaron, y los que no pudieron hacerlo, no pudieron participar, los pueden leer, ¿sí? Como para que ustedes empiecen a mirar los cuentos, empiecen a leerlos, ya como lectores expertos. La idea de literatura 1 y literatura 2 es ir logrando que ustedes se transformen en lectores internos, que ya salgan de la anécdota, que sean expertos, que sean lectores entrenados, ¿sí? A ver, alguien ahí preguntó algo. ¿Cómo se marcan las funciones? Bien, las funciones, claro, señalan frases, ahí está. ¿Viste? Las funciones cardinales, por ejemplo, que son los hechos, lo que conviene es hacer 5 oraciones unimembres para evitar cualquier desviación, ¿no? Y centrarse en los núcleos. Núcleos porque no podemos prescindir de esos hechos para avanzar en la acción, ¿no? Los indicios lo mismo. Si yo digo, su luna de miel es un largo escalofrío, ya hablamos de las frases contundentes y lo tonal, pero yo indico que eso es un indicio. Este es un primer indicio y explico, ¿no? Porque quedarme solo con esto es un indicio no alcanza. Este es un indicio porque refuerza la idea de frío que después está destacada o exhibida a partir de la casa como frío glacial, como estatua de mármol, como el estuco de las paredes. Todos estos son indicios que necesitan de nuestro desciframiento para, ¿se entiende? Primero señalas la frase y después se explica por qué eso es un indicio, cuál es la nota tonal o cuál es la información que está adelantando ese indicio, ¿sí? Catálisis e informantes son más concretos. Informantes a veces empieza el cuento, corría el año 1848, eso es un informante, ¿sí? Y todo después, aunque no sean tan concretos por ahí, el hecho de que hable de avances tecnológicos o cuestiones que no están en el presente nos ubican en el futuro, ¿no? El informante es así como muy clásico, muy contundente y claro, ¿no? Y las catálisis son pasajes descriptivos, ¿no? Que acá, por supuesto, están muy cerca. En este cuento en particular, como dice Barthes, pueden no aparecer puras, ¿no? Una catálisis puede ser a la vez un indicio, ¿sí? Bueno, chicos, voy terminando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten de esto que estuvimos abordando ahora? Después anótense en la wiki a ver si alguno quiere cooperar con esa escritura colaborativa y ver si tiene tiempo de analizar, de animarse un poquito a analizar. Es como un ejercicio previo al ensayo. El ensayo en la próxima videoconferencia voy a abordar cómo se hace el ensayo. Así que lo primero ahora es leer lo que les queda en la bibliografía, lo que les queda de los cuentos de acuerdo con el cronograma y prepararse para el día del examen parcial, que es otra instancia de aprendizaje. Y después de eso ya lean lo que está en relación con el ensayo. Yo les voy a mandar algún apunte. Hoy, Mariana, puse en el foro en uno de los penúltimos apuntes, alguno de los últimos apuntes, y donde aclaro exactamente hasta dónde llega. Sí, creo que es módulo 1, 2 y 3 y la unidad 1 del módulo 4, ¿sí? Eso sería lo que entra. Así que es hora de apurarse y de leer lo que les falta, ¿sí? No, no hay problema. Yo lo puse hace un ratito, capaz que después recién ustedes lo pueden ver porque a veces tarda en cargarse en la plataforma. Cualquier duda, saben que tienen el foro, el mensaje privado, como para preguntarme todo lo que por ahí después escuchan esta clase y no les queda claro. Eh, Disculpen que me atraganté más de una vez, pero a la mañana las cuerdas están un poco vagas todavía. Y si tienen alguna duda cuando vuelven a escuchar la clase o algo que no les quedó del todo claro, me escriben y me preguntan por los medios que ya saben, ¿sí? Bueno, disfruten de lo que queda del sábado, viene fresco, pero está lindo como
como para disfrutar del solcito y leer. Bueno, gracias por la clase. A refrescar todo, dice alguien. Bueno, listo. Muy lluvioso. ¿Dónde, Normi? ¿En Misiones? Ideal entonces para leer, para quedarse con el cuadernillo, en Oberá, bien. Para quedarse con los apuntes y ya ir adelantando la lectura y preparándose para el examen. Bueno, gracias Alcira, me alegro. Cualquier duda ya saben que pueden preguntarme. Después calculo que en la semana se va a subir el link, eso ya no depende de mí, se sube el link para que ustedes puedan escuchar la clase o para el que no pudo asistir la puede escuchar también. ¿Sí? Un beso a todos, chicos.